Cuando me mudé a aquella casa en Coyoacán con mi hija Sofía, estaba embarazada de 8 meses y mi esposo Javier viajaba constantemente por trabajo. Pasábamos semanas enteras solas, y aunque la casa era amplia y luminosa, con un patio grande y árboles viejos, siempre sentí algo extraño en el ambiente. Tal vez era la antigüedad de la casa, o simplemente la soledad, pero a veces me invadía una sensación de inquietud. Sofía era una niña alegre y pasaba gran parte del día jugando en el patio. Al principio todo parecía normal, pero con el tiempo comenzó a hablarme de un amigo que jugaba con ella. Según ella, era un niño de su edad que venía todas las tardes. Al principio no le di importancia, pensé que era una fantasía infantil producto de la soledad. Pero pronto sus palabras comenzaron a inquietarme. Decía que su amigo era bueno, pero que a veces se enojaba cuando ella no le prestaba sus juguetes. Aseguraba que él le dejaba monedas en el suelo como recompensa cuando jugaban juntos. Al principio tomé aquello como un juego hasta que, un día, mientras barría el patio, noté varias monedas esparcidas en el suelo. Algunas eran brillantes, otras estaban tan gastadas que apenas se distinguían los detalles. No entendía cómo habían llegado ahí. Revisé mis bolsillos, busqué en la casa, pero no había una explicación lógica. Pensé que tal vez Sofía las había encontrado en algún rincón y las llevaba al patio sin decirme. Pero cada día aparecían más, siempre en el mismo lugar. Empecé a sentirme incómoda. Mi hija, que antes jugaba feliz, comenzó a mostrarse ansiosa. A veces se quedaba en silencio mirando hacia el jardín como si esperara algo. Me decía que su amigo la llamaba para jugar, pero que a veces prefería quedarse dentro porque él se ponía muy serio cuando ella lo ignoraba. Su comportamiento me preocupaba, pero intenté no demostrarlo. Una noche, mientras revisaba las fotos en la galería de mi celular, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entre las imágenes había una que no recordaba haber tomado. Era una foto del patio, y en una esquina, casi oculta entre las sombras de un árbol, había una figura pequeña, borrosa, con la forma de un niño. El corazón me dio un vuelco. Mi hija, al ver la imagen, sonrió y dijo que su amigo ya se iba. Los días siguientes fueron aún más extraños. Las monedas dejaron de aparecer y Sofía perdió todo interés en jugar afuera. Algo había cambiado. Cuando finalmente di a luz, sentí un alivio inexplicable. Mi hija ya no mencionó a su amigo y la casa pareció recuperar su calma. Sin embargo, nunca entendí lo que realmente ocurrió. Con el tiempo, investigué un poco sobre la casa y descubrí que, muchos años atrás, un niño había vivido ahí y desapareció en circunstancias misteriosas. Algunos decían que su cuerpo nunca fue encontrado. No sé si era solo una historia antigua o si realmente su espíritu seguía ahí, esperando a alguien con quien jugar. Con el nacimiento de mi segundo hijo, todo pareció volver a la normalidad. Sofía dejó de hablar de su amigo imaginario y la casa se sintió más tranquila. Durante las primeras semanas estuve tan ocupada con el bebé que apenas pensé en lo que había pasado. Pero aunque intentaba convencerme de que todo había sido una fantasía infantil, en el fondo una sensación inquietante permanecía dentro de mí. Una tarde, mientras acomodaba las cosas del bebé en su habitación, Sofía se acercó y, sin ninguna emoción en su voz, me dijo que su amigo ya no vendría más. Lo dijo con tal naturalidad que por un momento no supe cómo responder. Pregunté si lo extrañaba, pero ella solo negó con la cabeza y volvió a jugar. No insistí, aunque su respuesta me dejó con una extraña sensación de alivio y angustia al mismo tiempo. Las semanas pasaron sin incidentes, pero una noche, cuando me levanté a alimentar al bebé, noté algo en la ventana del pasillo que daba al patio.
Al principio pensé que era un reflejo, pero cuando me acerqué vi una marca en el vidrio, una pequeña mano sucia, como si un niño hubiera presionado la palma contra el cristal. Mi cuerpo se congeló. Limpié la marca sin hacer ruido y regresé apresurada a la habitación, tratando de no pensar en ello. Los días siguientes encontré más huellas en diferentes partes de la casa, en la puerta trasera, en la mesa del patio y, lo peor de todo, en la cuna del bebé. No le conté a Javier porque no quería parecer paranoica, pero mi miedo crecía con cada nuevo rastro. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido inconfundible de monedas cayendo sobre el suelo. Me levanté, recorrí la casa en la oscuridad y me dirigí al pasillo. Ahí estaban, varias monedas esparcidas cerca de la puerta trasera. Me quedé paralizada. Fue entonces cuando lo entendí. Su amigo nunca se había ido. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir ignorándolo. Busqué información sobre la casa y descubrí que hace décadas un niño de 5 años había vivido allí con su familia. La historia decía que desapareció una tarde mientras jugaba en el patio. Sus padres lo buscaron por días, pero nunca lo encontraron. Algunas versiones decían que se había caído en un pozo cercano, otras que alguien lo había tomado. Sin embargo, algunos vecinos aseguraban que el niño nunca se fue del todo. Esa noche decidí que era hora de marcharnos. No podía arriesgarme a quedarme en un lugar donde algo o alguien seguía rondando. Al día siguiente empecé a empacar nuestras cosas. Mientras lo hacía, Sofía se acercó y, con la misma calma con la que me había hablado antes, me dijo que estaba feliz de irnos. No pregunté por qué. Cuando finalmente dejamos la casa, sentí un peso liberarse de mi pecho. Nunca supe con certeza qué había ocurrido, pero algo en mi interior me decía que si nos hubiéramos quedado más tiempo, las cosas habrían empeorado. Nunca le conté a Sofía lo que descubrí sobre la casa, ni volví a hablar del tema. A veces, cuando paso por Coyoacán, me pregunto si el niño del patio sigue ahí, esperando a que otro niño juegue con él. Pasaron los años y nunca volví a esa casa. Nos mudamos a un apartamento en otra parte de la ciudad, lejos de Coyoacán, y poco a poco todo aquello se convirtió en un recuerdo difuso, una historia que decidí enterrar en mi memoria. Sofía creció y jamás volvió a mencionar a su amigo del patio. La vida siguió su curso, y aunque por momentos me asaltaba la curiosidad de saber si alguien más había experimentado lo mismo en aquella casa, nunca tuve el valor de averiguarlo. Pero el miedo, cuando se experimenta de verdad, nunca desaparece del todo. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, sentía un escalofrío recorrerme la espalda sin razón aparente. A veces, mientras acomodaba las cosas de mis hijos, encontraba una moneda antigua en el suelo. No podía explicar cómo llegaban ahí, pero cada vez que ocurría, la recogía y la arrojaba lejos, negándome a pensar demasiado en ello. Un día, mientras organizaba unas cajas en el armario, encontré un viejo álbum de fotos. Entre las imágenes estaba aquella foto del patio que había visto años atrás, la misma donde una silueta infantil se ocultaba entre las sombras. Por algún motivo, esa imagen seguía allí, como un recordatorio silencioso de algo que nunca llegué a comprender del todo. Lo más inquietante fue cuando Sofía, ahora mayor, encontró una de esas monedas en su habitación y, sin ningún rastro de miedo en su voz, me preguntó si recordaba a su amigo. Me quedé en silencio. No quise responder. Aquella noche dormí con la sensación de que en algún rincón del mundo un niño invisible seguía esperando a que alguien más lo viera. Y por primera vez en años, supe con certeza que él nunca se había ido del todo. Siempre tuve la costumbre de regresar tarde a casa,
pues disfrutaba pasar tiempo con mis amigos, caminando por el centro de Guadalajara sin preocuparme demasiado por la hora. Aquella noche no fue diferente. Entre risas y pláticas, el tiempo pasó volando y cuando finalmente miré mi celular, me di cuenta de que eran ya las 3 de la mañana. Sabía que regresar a mi casa en taxi me saldría caro, así que decidí tomar una ruta más conveniente, ir a la casa de mi abuela, que quedaba mucho más cerca. Tenía una llave, así que no habría problema en entrar sin molestar a nadie. La casa de mi abuela era una construcción antigua en Santa Tere, con pasillos largos y habitaciones alineadas una tras otra hasta el fondo. Al llegar, abrí la puerta con cuidado, procurando hacer el menor ruido posible. Sin embargo, apenas crucé el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar una voz familiar llamando desde el fondo de la casa. Sonaba exactamente como mi abuela, pronunciando su habitual pregunta cuando alguien llegaba: ¿Quién anda ahí? Por un instante me congelé. Recordaba claramente que mi abuela no estaba en la ciudad. Había viajado a Monterrey días antes y me lo había mencionado en un mensaje. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez se había arrepentido del viaje y había vuelto sin avisarme. Respondí con voz temblorosa que era yo y que solo pasaría la noche allí. Desde la oscuridad, la voz contestó con naturalidad, como si nada fuera extraño. Me dirigí a la sala y me acomodé en el sofá, tratando de no pensar demasiado en lo sucedido. Tomé mi teléfono y, en cuanto se conectó al wifi de la casa, comenzaron a llegar mensajes atrasados. Entre ellos, uno me llamó la atención, un audio de mi abuela enviado horas antes. Con el corazón acelerado, lo reproduje. En el mensaje, su voz sonaba tranquila, informándome que aún estaba en Monterrey y que tardaría varios días en regresar. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de peligro inminente que no podía ignorar. Todo mi cuerpo se tensó y un instinto primitivo me dijo que debía salir de allí de inmediato. Sin embargo, en lugar de huir, me levanté y caminé lentamente por el pasillo. A medida que avanzaba, la sensación de opresión se intensificaba. Frente a la puerta del cuarto de mi abuela, dudé por un momento. Pensé en abrir, pero en el último segundo solo toqué suavemente. Lo que sucedió después me paralizó. Desde el interior de la habitación, escuché una respuesta clara y firme, la misma voz que antes había llamado desde el fondo de la casa. El sonido de aquella voz desde el interior del cuarto hizo que el miedo se apoderara de mí por completo. Mi respiración se aceleró y una sensación de peligro inminente me hizo dar un paso atrás. Sabía que no podía ser mi abuela, pero el tono y la entonación eran exactamente los mismos. Algo dentro de esa habitación me estaba respondiendo, imitándola a la perfección. El aire en el pasillo se sentía denso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Sin atreverme a abrir la puerta, di un paso atrás y con cada movimiento que hacía, la sensación de ser observado se volvía insoportable. De repente, escuché un sonido suave, casi imperceptible. El rechinido de la puerta de aquel cuarto, abriéndose apenas unos centímetros. No me quedé para ver más. Mi instinto tomó el control y sin pensarlo 2 veces, corrí de regreso a la sala. Cada paso resonaba en el suelo de madera y mientras avanzaba sentía que algo me seguía de cerca, aunque no me atrevía a voltear. Llegué a la puerta principal con el corazón desbocado. Giré la llave con desesperación y empujé con todas mis fuerzas hasta salir a la calle. Solo cuando estuve bajo la luz de la farola más cercana, me permití mirar hacia atrás. La casa permanecía en completo silencio, la puerta entreabierta, como si nada hubiera ocurrido. Aún con las manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a mi madre, inventando cualquier excusa para que viniera por mí. No podía contarle la verdad. Sabía que no me creería. Cuando llegó media hora después,
Notó mi estado alterado, pero no hizo preguntas. Me subí al auto en silencio y mientras nos alejábamos de la casa de mi abuela, no pude evitar mirar una última vez por el retrovisor. Por un instante, juré ver una figura oscura parada en el umbral de la puerta, observándome en la distancia. Hasta el día de hoy, nunca supe qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. La casa de mi abuela sigue en pie, pero cada vez que paso por ahí, evito mirar demasiado. No quiero volver a sentir esa presencia. No quiero darle otra oportunidad de llamarme por mi nombre. Esto me ocurrió cuando tenía 15 años y pasaba las tardes completamente sola en casa. Mi madre trabajaba hasta tarde y a esa edad ya estaba acostumbrada a regresar de la escuela, calentar algo de comer y encerrarme en mi habitación para hacer la tarea. Era una rutina monótona, pero me daba una sensación de seguridad. Aquella tarde no fue diferente. Llegué a casa alrededor de las 4 y después de cambiarme de ropa y preparar algo para comer, subí a mi cuarto en el segundo piso. Me senté en el escritorio, puse música a volumen bajo y empecé a hacer mis tareas. Mientras escribía, algo llamó mi atención. Por la rendija inferior de mi puerta, noté que la luz del cuarto vacío, el que estaba justo al lado del mío, estaba encendida. Me pareció extraño porque esa habitación siempre estaba cerrada. Se usaba como bodega y mi madre rara vez entraba ahí. Pensé que tal vez había olvidado apagarla antes de irse al trabajo. Me levanté sin pensarlo demasiado y fui a apagarla. Cuando regresé a mi habitación, eché un vistazo de reojo por la rendija de la puerta. La luz del cuarto vacío estaba encendida otra vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía haberme equivocado. Estaba segura de haber apagado la luz. Aún así, volví a levantarme y fui hasta la habitación para apagarla de nuevo. Regresé rápidamente a mi cuarto, cerré la puerta y respiré hondo para tranquilizarme. Pero cuando volví a mirar por la rendija, la luz del cuarto estaba encendida otra vez. En ese instante, algo dentro de mí me dijo que no debía volver a acercarme. El aire en la casa se sentía pesado y un extraño silencio inundó todo el ambiente. Justo cuando empezaba a tranquilizarme, un ruido fuerte me hizo saltar. En la planta baja, una puerta se había cerrado de golpe. Mi cuerpo entero se tensó. Bajé las escaleras con el corazón latiéndome en la garganta, esperando ver a mi madre o algún otro familiar que hubiera llegado sin avisar. Pero la casa estaba vacía. Revisé la entrada, las ventanas, todo seguía cerrado con llave. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar cualquier sonido. Nada. Cuando subí nuevamente al segundo piso, mi sangre se congeló al ver que la luz del cuarto vacío estaba ahora apagada. No había forma de que eso hubiera pasado solo. Un miedo indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí a mi habitación. Cerré la puerta y me encerré bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera pasando en esa casa. No sé cuánto tiempo pasé escondida bajo las cobijas, tratando de ignorar el latido acelerado de mi corazón y la sensación de que algo en la casa no estaba bien. Pensé que, si me quedaba quieta y en silencio, todo terminaría. Sin embargo, lo que sucedió después me demostró que aquello apenas comenzaba. Primero, escuché pasos, lentos, pesados, recorriendo el pasillo del segundo piso. Al principio creí que mi madre había llegado, pero cuando presté atención me di cuenta de que esos pasos no eran suyos. Se detenían frente a mi puerta, como si alguien estuviera parado ahí observando. El aire se volvió más denso. La sensación de estar siendo vigilada era insoportable. Quise convencerme de que era mi imaginación, pero en ese momento las puertas de los cuartos de la planta baja comenzaron a cerrarse de golpe, una tras otra, como si alguien estuviera caminando por la casa, azotándolas con furia.
El terror se apoderó de mí por completo. No podía moverme ni pensar con claridad. De repente, la luz del cuarto vacío comenzó a parpadear de manera frenética, iluminando el pasillo por debajo de mi puerta. Parecía que algo ahí dentro quería llamar mi atención. El sonido de las puertas azotándose cesó de golpe, dejando la casa en un silencio aterrador. Mi respiración era lo único que rompía la quietud. Entonces, lo sentí. No podía verlo, pero sabía que algo estaba del otro lado de mi puerta, esperándome. El miedo me paralizó por completo. Me acurruqué aún más bajo las cobijas, cerré los ojos con fuerza y recé en silencio para que todo terminara. En algún momento, sin darme cuenta, me quedé dormida. Desperté horas después, con la casa sumida en una oscuridad absoluta. Todo parecía estar en calma, pero la sensación de ser observada no había desaparecido. Minutos después, escuché la puerta principal abrirse y la voz de mi madre hablando con mi tío. Salí corriendo de mi habitación y les conté todo lo que había pasado. Sin embargo, ninguno me creyó. Dijeron que seguramente había sido producto de mi imaginación o del cansancio. Desde aquella noche, nada volvió a suceder de la misma manera. Sin embargo, cada vez que paso frente a la puerta del cuarto vacío, siento ese mismo escalofrío recorriéndome la espalda. No sé qué fue lo que pasó aquella noche, pero sé que algo o alguien sigue ahí, observándome en silencio. Esto sucedió hace poco, una noche que pensé que sería como cualquier otra. Había sido un día agotador en la universidad, con clases largas y exámenes que me habían dejado completamente drenada. Llegué a casa al atardecer sintiéndome exhausta, con la única intención de relajarme. Mis padres habían salido de viaje a Guadalajara y la casa estaba completamente vacía, a excepción de mi perro Max, quien siempre me acompañaba en mis noches de estudio y películas. Después de ducharme, me puse ropa cómoda y me recosté en el sofá con una manta, dispuesta a ver una película, mientras Max dormía a mis pies. Todo transcurría con normalidad hasta que su comportamiento cambió repentinamente. Se levantó de un salto y empezó a gruñir hacia la escalera que conducía al segundo piso. Al principio no le di importancia, pensando que quizás había escuchado algún ruido en la calle, pero su gruñido se transformó en ladridos frenéticos, dirigidos específicamente hacia la puerta de la habitación de mis padres. Un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de que intenté tranquilizarlo, su actitud no cambiaba. Me levanté y me acerqué con cautela a la puerta de la habitación. No había absolutamente nada extraño, pero la sensación de incomodidad comenzó a invadirme lentamente. Era como si algo invisible estuviera observándome desde la penumbra del cuarto. Para calmarme, tomé a Max en brazos y regresé a la cama de mis padres. Encendí el celular y traté de distraerme. Me sentía un poco inquieta, pero el cansancio terminó por vencerme y en algún momento me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que algo me despertó abruptamente. No fue un sonido ni un movimiento, sino una sensación, como si una presencia invisible estuviera observándome desde muy cerca. Mantuve los ojos cerrados, intentando ignorar la inquietud, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Intenté girar la cabeza o mover las manos, pero era imposible. Estaba completamente paralizada. La desesperación me invadió al darme cuenta de que, aunque estaba despierta, no podía hacer nada. Mi respiración se tornó agitada y mi corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando lo sentí, un peso en el colchón a mi lado, como si alguien se hubiera acostado junto a mí. Una respiración pesada y pausada se hizo presente, rozando mi rostro.
Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza cuando sentí un frío indescriptible en mi piel. Luché con todas mis fuerzas para moverme, pero mi cuerpo seguía rígido, atrapado en esa parálisis aterradora. Lo único que podía hacer era escuchar la respiración cada vez más cerca. Mi mente se nubló con el pánico y por un momento creí que iba a perder el conocimiento. Entonces, con un esfuerzo desesperado, logré mover un dedo del pie. Fue un movimiento diminuto, pero suficiente para darme esperanza. Me concentré en ello, enfocando toda mi energía en recuperar el control de mi cuerpo. Poco a poco, mis piernas comenzaron a responder, y cuando finalmente pude flexionar una de ellas, lancé una patada con toda mi fuerza. En ese instante, la sensación de opresión desapareció. Abrí los ojos de golpe y me incorporé bruscamente, jadeando y con el corazón desbocado. La habitación estaba en penumbras y todo parecía estar en su lugar, pero la atmósfera seguía siendo pesada, como si algo invisible aún estuviera allí, observándome. Max ladraba desesperadamente desde la puerta, con el lomo erizado y las orejas hacia atrás. Algo había estado conmigo en esa cama, y él lo sabía. Desde aquella noche, nunca más volví a entrar a la habitación de mis padres sin sentir un peso sofocante en el aire. Algo se quedó allí. Algo que no debería estar en este mundo. Después de aquella noche, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, una combinación de cansancio extremo y parálisis del sueño. Sin embargo, la sensación persistía. Cada vez que pasaba por la puerta de la habitación de mis padres, un escalofrío recorría mi espalda y la piel se me erizaba de manera involuntaria. Durante el día, la casa parecía completamente normal. La luz del sol atravesaba las ventanas, dándole un ambiente cálido y acogedor. Pero en cuanto el sol comenzaba a ocultarse, esa sensación de incomodidad regresaba. No podía explicarlo, pero el ambiente se volvía denso, como si el aire pesara más. Esa misma semana, una madrugada, volví a despertar de golpe. No había tenido ninguna pesadilla, pero sentía el mismo peso en el pecho que había experimentado aquella noche. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de calmar mi respiración. Fue entonces cuando escuché el sonido. No venía de la calle ni de otro cuarto, sino directamente desde la habitación de mis padres. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, pero constante. Una especie de susurro incomprensible, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Mi primer instinto fue quedarme completamente quieta. Max, que dormía a los pies de mi cama, se incorporó con las orejas tensas y comenzó a gruñir. Sentí un nudo en el estómago. No quería ir a ver, no quería confirmar lo que mi instinto ya sabía. Respiré hondo y traté de ignorarlo. Me tapé con las cobijas e intenté pensar en cualquier otra cosa, pero los murmullos continuaron por largos minutos, hasta que de repente cesaron por completo. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar la habitación. La puerta estaba cerrada, exactamente como la había dejado. Entré con cautela, sintiéndome tonta por temerle a un cuarto vacío. Todo estaba en su lugar. La cama hecha, las cortinas ligeramente movidas por la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Pero cuando me acerqué al espejo sobre la cómoda, noté algo que hizo que la sangre se me helara. Había marcas en la superficie del vidrio. No parecían manchas de polvo ni marcas de dedos. Eran líneas largas y delgadas, como si algo hubiera sido arrastrado sobre el espejo con una presión mínima. Algunas se cruzaban entre sí, formando patrones sin sentido. Di un paso atrás, sintiendo que algo en el ambiente se tornaba más denso. Max, que me había seguido hasta la habitación, soltó un gemido bajo y se quedó junto a la puerta negándose a entrar.
Me apresuré a salir y cerré la puerta con seguro. Desde ese momento decidí no volver a abrirla. Sin embargo, aquella no sería la última vez que sentiría la presencia de aquello. Desde aquel día, evité la habitación de mis padres a toda costa. Cerré la puerta con llave y traté de seguir con mi vida como si nada hubiera sucedido. Pero aunque la habitación permaneciera cerrada, la sensación de que algo me observaba nunca desapareció del todo. Algunas noches despertaba sintiendo una presión en el pecho, como si una presencia invisible estuviera inclinada sobre mí. Otras veces escuchaba ruidos débiles provenientes del segundo piso, susurros apagados que se desvanecían cuando trataba de concentrarme en ellos. Pero la peor noche fue la última que pasé sola en esa casa. Me había quedado estudiando hasta tarde, tratando de distraerme del miedo irracional que me acosaba. La casa estaba en completo silencio y Max dormía tranquilo en su cama junto a la mía. Me convencí de que todo estaba en mi mente, de que tal vez la fatiga y la sugestión habían jugado con mis sentidos. Poco después de las 3 de la madrugada, algo me despertó. No fue un sonido esta vez, ni siquiera una sensación. Fue un cambio en el ambiente, un frío intenso que impregnó la habitación de un momento a otro. Me quedé inmóvil, escuchando. Entonces lo oí, el sonido de la puerta de la habitación de mis padres abriéndose lentamente. El chirrido prolongado de las bisagras me puso la piel de gallina. Quise creer que estaba soñando, que era mi imaginación, pero el terror que me invadió era demasiado real. Max, que dormía a mi lado, levantó la cabeza y comenzó a gruñir con un sonido bajo y amenazante. El silencio que siguió fue aún peor. No se escuchaban pasos, no se oía movimiento alguno, pero podía sentirlo. Había algo en la casa, un peso invisible, una presencia que se deslizaba en la oscuridad, acercándose poco a poco. El aire se volvió denso y mi cuerpo entero se estremeció cuando sentí el colchón hundirse ligeramente a mis pies, como si alguien se hubiese sentado allí. El terror me paralizó. El mismo frío gélido de aquella noche recorrió mi piel. Sabía que si abría los ojos, lo vería. No sé cuánto tiempo estuve así, con la respiración contenida, esperando que aquello desapareciera. Y entonces, en el silencio absoluto, sentí un aliento helado sobre mi oído. Fue suficiente. Con un grito ahogado, me incorporé de golpe y encendí la luz. La habitación estaba vacía. La puerta de la habitación de mis padres, sin embargo, estaba completamente abierta. Max ladraba furiosamente, con el lomo erizado, mirando hacia el pasillo como si pudiera ver algo que yo no veía. No me quedé a averiguarlo. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás, temblando de miedo. Pasé el resto de la noche en casa de una amiga, incapaz de regresar. Al día siguiente, cuando mis padres volvieron, les conté todo lo que había pasado. No me creyeron del todo, pero después de ver mi estado alterado, accedieron a cerrar la habitación de forma definitiva. Nunca volví a dormir sola en esa casa. Pero, incluso ahora, cuando paso por el pasillo, juro que aún puedo sentirlo. Algo sigue allí, esperando, observando.